noches tengan todos ustedes. Es un placer estar aquí en su programa, El Maná, Alimento para el Espíritu. Mi nombre es Alfonso Juárez, soy su amigo y servidor. Estamos transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, la ciudad de las montañas, a través de Tuvox Televisión por internet para todo el mundo. Queremos enviar saludos a todos los que nos están viendo en Centro y Sudamérica, así como también en Norteamérica. Y queremos invitarlos para que continúen aquí con nosotros, permanezcan aquí con nosotros. Hoy tendremos un tema muy importante, de trascendencia, pues impacta a la eternidad. Hoy estaremos, si Dios lo permite, viendo un tema acerca de la necesidad de ir a predicar el evangelio por algunas cualidades que se denotan en aquellos que sienten o se les impone la necesidad de predicar. Si usted a veces siente en su corazón la necesidad de ir a predicar el evangelio, no se retire. Yo sé que el Espíritu de Dios hoy le va a redarguir, le va a convencer para que usted salga a predicar el evangelio en el poder de Dios. También, si no ha tenido esa necesidad, ponga mucha atención, porque seguramente Dios lo va a exhortar para que usted salga a predicar las buenas nuevas de salvación. Bien, gracias a nuestros director de aquí, a nuestro gran amigo Efraín, Eliud Efraín, así como al ingeniero que está apoyándonos en cabina, Darío Duarte. Gracias porque hacen todo para que este programa pueda salir al ciberespacio. Bien, como es costumbre, me voy a permitir hacer una oración para poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Ore ahí conmigo desde su casa. Señor Jesús, te damos gracias porque nos permites, Señor, escudriñar en tus escrituras. Gracias, Dios, porque ahí encontramos la vida, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tú ya hiciste todo. Tú ya hiciste la obra redentora, Señor. Ya solamente se requiere que las personas escuchen, sean convencidas por tu espíritu, hagan decisión por ti para que tú les des lo que ya tienes previsto para ellos, Señor. Que les des la salvación, la vida eterna, la vida abundante y que pasen a ser de tu familia. Señor, tu palabra es viva y eficaz y nunca regresa vacía. Señor, bendice tu palabra a través de las ondas radiales, a través del espacio cibernético, Señor, para que llegue hasta donde deba de llegar y cause los efectos para los cuales tú ya la has preparado. Señor, prepara los corazones y que estén dispuestos para que tu palabra llegue y se siembre, Padre, como la buena semilla, para que la gente pueda conocer al único Dios verdadero, a ti, Señor Jesús. Señor, en todo esto te pedimos que tú tomes la preeminencia y que toda la gloria y toda la honra sea para ti. Así sea, Señor. Bien, estimados, qué bueno que está por aquí. Vamos a ir al texto que vamos a leer el día de hoy. Y está, y les suplico que vaya con nosotros allá en su Biblia, en la Sagrada Escritura, al libro de Mateo. Es un texto muy conocido, se desarrolla en plena acción de el ministerio de nuestro Señor Jesús. Él andaba laborando, haciendo lo que el Padre le envió, a sanar enfermos, a quitar dolencias, a echar fuera demonios, a darle vista a los ciegos, a darle apertura de la cárcel a los que están oprimidos, a
hacer todos los prodigios y maravillas que si usted lee la escritura se dará cuenta que él hizo. Pero en esta ocasión vamos a ir a un pasaje que se encuentra en Mateo. Vaya conmigo a Mateo 9 a partir del versículo 35. Y aquí nos va a hablar acerca de la necesidad de apacentar, o sea, pastorear y cosechar. Y esto es algo muy hermoso que por experiencia yo se los puedo decir, es cuando esto sucede, uno ve cómo se derrama el amor, la gracia y la misericordia de Dios para con todos aquellos que escuchan. Pues bien, ¿qué le parece si vamos a la escritura para que sea Dios quien nos hable? Yo le suplico, vaya conmigo a Mateo 9 a partir del versículo 35 y dice de esta manera: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban afligidas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogar pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Es un pasaje muy hermoso que contiene pues verdades inobjetables y que va muy al par, como que si aquí estuviera el Señor encaminándonos para cuando nos da la gran comisión, que es ir y predicar el evangelio a todas las criaturas. Dice que aparte debemos de bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y que les enseñemos todas las cosas que Él nos ha enseñado a nosotros en su palabra o a través de su Espíritu. Y da una promesa muy hermosa que dice: he aquí, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. No dice hasta el fin del tiempo, dice hasta el fin del mundo. O sea, que si usted está aquí en Monterrey y quiere ir a predicar el evangelio al África, usted puede ir. Si el Señor se lo ordena y el Señor lo avala, usted no se detenga, porque nosotros somos los que limitamos. Porque Él dice: vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones. Hay veces que seguimos ese sistema o ese cuadro que se nos presenta en Hechos, cuando nos dice que prediquemos el evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el resto del mundo. Es decir, empezando en tu casa, en tu colonia, en tu ciudad, en tu estado, en tu país y luego a donde Él te lleve. Y esto es maravilloso, porque todo lo que dice la Escritura se cumple. Todo, absolutamente todo, desde que no lleves nada, que a la casa que llegues y toques y que te abran y que le digas: la paz del Señor es en este hogar. Desde ahí, si la gente dice amén, usted va a entrar, ahí le van a proveer lo necesario. Se lo digo por experiencia. El Señor se encarga de darnos todo lo que nosotros necesitamos, todo el suministro para que se haga su obra. Por eso el Señor llama a obreros que quieran trabajar, que quieran ir a sembrar la tierra, que quieran también cosechar para gloria y honra de Dios. Vayamos al texto, ¿qué les parece? Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Aquí hay algunos términos muy hermosos, términos absolutos. Dice recorrer. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, pero implica una acción. El recorrer
cuando uno dice voy a recorrer tal lugar, inmediatamente va y se enfoca a que tiene que utilizar sus pies. Sus pies tienen que ser utilizados. Y si usted se da cuenta, el apóstol San Pablo allá en Efesios dice que nos pongamos el apresto, los zapatos del evangelio. El Señor Jesús aquí nos habla básicamente de un cuadro evangélico con poder, porque lo hacía Él, pero Él dice que toda autoridad que le es dada a Él en los cielos y en la tierra es transferida a nosotros. Por eso nosotros lo tenemos, por eso nosotros, si obedecemos, dice que va a estar con nosotros y Él lo va a hacer. No es ni usted ni soy yo, es Él el que lo hace. Dice, recorría Jesús todas las ciudades, o sea, donde usted ande, usted tiene que ser grata expresión del olor del conocimiento de Cristo. Claro. Esto no es porque yo se lo diga o porque yo se lo quiera imponer. No, es algo que se da en función de la rica suministración del Espíritu de Dios en su vida. Usted como un vaso, yo como un vaso, tengo que ser lleno. Claro que contenemos la excelencia del poder de Dios, pero tenemos que suministrarnos cada vez más y más para poder rebosar y que después esto salga, brote. Eso es a lo que se refiere el Señor, que dice que cuando tú crees, de tu interior correrán ríos de agua viva. Si tú te administras, si tú comes, bebes, respiras, si del Señor Jesús, a través de su palabra, a través de su espíritu, a través de su vida, eso vas a expresar. Entonces el Señor Jesús aquí dice, recorría todas las ciudades y aldeas, donde quiera, Él es Dios mismo. Yo el comentario que hago o esta observación es para mí y para usted. Nosotros decidimos por Él, cuando decidimos por Él, Él entró. Porque aquel que se une a Dios, un espíritu es con Él. Porque Él nos da la vida a través del espíritu. Porque aquel que no nace del espíritu no puede ver el reino de los cielos. Entonces, si nosotros nos estamos alimentando continuamente de la palabra de Dios, quiere decir que estamos avivando al Espíritu de Dios que está en nosotros y nada ni nadie te va a detener para que tú prediques el evangelio. Haciendo una referencia y guardando toda proporción, puedes ponerle tu nombre. Tú, yo, recorriendo todas las ciudades y todas las aldeas, enseñando en las sinagogas. Bueno, ahí nos pone otra frase muy preciosa que podemos nosotros cambiar o aplicar en nuestros lugares de congregación, en nuestras iglesias. Usted debe de esforzarse un poco para enseñar a los demás, como aquellos oficios que menciona el Señor Jesús a través del apóstol San Pablo en Efesios, donde dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de edificar el cuerpo de Cristo. Pues de eso se trata. Cuando usted enseñe en su iglesia es de que el don, el oficio que Dios le ha dado a usted, usted lo pueda transmitir a otros dentro de su misma congregación. Dice, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio. Veamos aquí en lo que dice el evangelio. En el evangelio, si me permiten, dice que es predicar las buenas nuevas, las noticias de gozo. En este libro, especialmente en el libro de Mateo, el evangelio, en este evangelio se llama el evangelio del reino. Incluye no solamente el perdón de pecados, como sabemos que
Para eso es la obra redentora, la obra de rescate. Para eso es el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, del Cordero de Dios en esa cruz, para el perdón de pecados. Y todo aquel que se declare como pecador y pida al Señor que le aplique su sangre, inmediatamente el Señor Jesús hace que su obra redentora surta efecto en aquel que se declara como pecador, pide perdón y entonces el Señor lo limpia. Y así dice que nosotros, sí, al momento de predicar el evangelio y que la gente acepta al Señor Jesús, le estamos impartiendo la vida. Así lo dice también el evangelio de San Juan. Dice que en él estaba la vida y él es el que cambia la muerte en vida. ¿Por qué? Porque ahí lo puede ver usted en el evangelio de San Juan, en muchos casos, que si usted toma esos 9 casos y los puede enumerar, desde cambiar el agua en vino, desde sanar al hijo de aquel funcionario, hasta el ciego, la mujer adúltera. Todos esos cuadros son los mismos que se presentan hoy en día, y como son pecadores, la Escritura dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida, vida eterna. Y el Señor Jesús cambia entonces la muerte en vida. Y cuando usted y yo predicamos el evangelio a los pecadores y la función que hace el Espíritu Santo a través de la palabra, cuando la gente escucha la palabra y el poder de la palabra empieza a actuar en la vida de ellos y empieza a cambiar la muerte en vida, transmitimos o impartimos vida. Así como el Señor Jesús lo hizo con sus discípulos y que les dijo: recibid el Espíritu, reciban la vida. Así en este mismo momento sucede lo mismo. Cuando una persona se considera pecadora y recibe al Señor Jesús, cambia de muerte a vida. Y Él nos da vida a nosotros cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Sino también el reino de los cielos, con el poder de en este era, en esta dispensación, se predica para vida eterna, para que las personas puedan entrar en el reino de los cielos, que es dentro de la iglesia, y que puedan poder enfocarse en la eternidad como parte de la Nueva Jerusalén. O sea que nosotros, al predicar el evangelio, no solamente permitimos que el Señor Jesús, a través del poder de su Espíritu, de su palabra, no solamente perdona los pecados, no solamente da vida y no solamente prepara a las gentes para la eternidad en la Nueva Jerusalén, sino que en el momento preciso que la persona está predicando el evangelio, aleluya, empieza a mostrarse el poder. Porque si usted se fija en este pasaje que estamos leyendo, antes dice que echó un espíritu inmundo. ¿Sí? Alguien que impedía que una persona, y lo describe como un demonio. Y en este mismo versículo que estamos leyendo, ¿sí?, de Mateo 9, dice que sanaba toda enfermedad y dolencia. Este espíritu inmundo provocaba que la persona no hablaba. El Señor Jesús lo expulsó y la persona empezó a hablar. Y también se pueden sanar las enfermedades. Este es un dilema de algunos, pero yo le puedo decir a usted, y lo aplico en mi vida: Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dice y hace, Él habla y ejecuta. Y allá en Isaías nos dice que en sus llagas fueron puestas en tiempo pasado nuestras enfermedades. Y cuando la persona
cree y sacrifica su vida de alguna manera como una ofrenda de libación, como lo decía Pablo, en sacrificio y servicio de la fe. Cuando la persona cree a la palabra de Dios, Dios actúa, Dios sana las enfermedades, porque Él ve el corazón y ve cuando la persona cree y dice, este cree. Más aparte hay otros aderezos muy ricos, si me permite esta expresión. Siempre cuando una persona llega al Señor Jesús, el Señor Jesús le hace algunos milagros. Sí, Él sana todas las enfermedades. Así que tanto el perdón de pecados como la impartición de vida tienen como fin el reino. Y esto es a lo que se refiere cuando el Señor Jesús dice que predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y dolencia. ¿Qué le parece? Porque a nuestro Dios le encantan las alabanzas. Él calla de alegría, calla de gozo cuando se le alaba. Y como Él habita en medio de la alabanza de su pueblo, yo lo invito a que en este momento alabemos al Señor a través de un canto. Vamos a un canto y regresamos en un segundo. No se retire. Este es su programa El Maná, alimento para el espíritu. Transmitimos desde Monterrey para todo el mundo. Regresamos en un segundo. Aliviar en mi esa ansia, mas todo en vano fue. El mundo intentó complacer en callarme, mas por dentro de mí yo anhelaba argollar, porque el mundo
Gracias por continuar con nosotros. Realmente este es un pasaje de exhortación para todo su pueblo. Claro que no es de todos, pero aquellos que tienen esa carga de predicar el evangelio, creo que esto es algo muy fresco, algo que puede ayudarle para que usted se estimule y predique el evangelio, por lo que el Señor Jesús dice que se puede lograr. Y no crea que es porque usted lo va a hacer, sino porque el que está en nosotros, el que es nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestro Rey, y el cual nosotros somos su esclavo, lo provoca. Y cuando uno cree a la palabra, cuando uno, como bien lo decía Pablo, es un sacrificio y un servicio de la fe. Cuando uno cree a la palabra y no le pone ninguna objeción, el Señor empieza a hacer la obra. Mire el versículo que sigue. Realmente a mí me impacta y me conmueve, porque hoy dista mucho de lo que la gran mayoría, y no es crítica, es algo real. Muchos de nosotros nos hace falta, a veces decimos como un término de moda, hay que hacer empatía. No, hay que ir más allá. Ciertamente empatía es estar de acuerdo con una persona o sufrir o padecer lo mismo, pero esto es más allá. Miren cómo lo ve el Señor Jesús. Y si nosotros decimos que tenemos la mente de Jesucristo y que nosotros somos Cristos también, por lo que ya hemos explicado, por haber creído y haber recibido el gen divino, tenemos la vida y la naturaleza de Jesucristo. Y por ser parte del cuerpo donde Él es la cabeza, estamos en conexión, o sea, somos Cristo. Pero a veces nos es tan difícil sentir lo que Él sintió. Dice en este versículo 36, estamos en Mateo 9:36, dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban afligidas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esto quiere decir que todas las personas que no tengan a Cristo, que no hayan hecho decisión por Cristo, aun y cuando su apariencia externa sea de personas triunfadoras, y que no lo dudo que puedan estar triunfando, en su interior existe la necesidad y debe de haber aflicciones y debe de haber ese espacio que no lo puede llenar nada, porque al final ni el mismo dinero, ni la fama, ni tu posición social te puede librar de la muerte eterna. Solamente Cristo. Y Cristo ya hizo la obra redentora, ya pagó en una cruz y derramó su sangre por ti y por mí y por toda la humanidad. Ese es el amor que muestra Dios para con su creación, para que todo aquel que sea tocado por el Espíritu de Dios reconozca y se vuelva. Pero mire lo que significa la compasión. Dice que la compasión es un sentimiento humano, así es una definición de un diccionario. Es un sentimiento humano. El Señor Jesús, siendo Dios 100% y siendo humano 100%, no trate a veces de comprender esto, pero le puedo dar una pista. Fue concebido de una virgen por el Espíritu Santo. Fue hombre y fue Dios. Es Dios. Y déjeme decirle algo. Él sentía lo mismo que usted y que yo. La diferencia es que muchos de nosotros, como no tenemos esa vida plena en el cuerpo, en la iglesia, o no estamos yendo a la fuente de provisión que es la Escritura, su Espíritu, su palabra y su vida, a veces nos falta entender que Jesucristo fue 100% hombre y 100% Dios. Entonces es un sentimiento humano
que se manifiesta a partir y comprendiendo el sufrimiento de otro ser. Es más intensa que la empatía. La compasión es la percepción y comprensión del sufrimiento del otro y el deseo de aliviar, reducir o eliminar por completo el sufrimiento. Mire lo que hizo el Señor Jesús, según lo que aquí se redacta. Dice que Él levanta su vista y ve a todas las personas y tuvo compasión de ellos, porque los vio como ovejas sin pastor. A veces uno se pregunta, ¿por qué hace estas figuras? El Señor así habla. Es algo muy sencillo, pero por lo complejo que es la sociedad, los pensamientos y las ideas, lo más sencillo a veces se nos pasa. Le doy un ejemplo. ¿Por qué las hormigas trabajan y no tienen capitán? Y juntan para cuando los tiempos difíciles. Fíjese, ¿qué nos está diciendo las hormigas a nosotros que también son creación de Dios? Nos están diciendo que nosotros debemos de trabajar y guardar para cuando los tiempos sean difíciles. Sí, entonces el Señor Jesús tuvo compasión. Él sufrió nada más al verlos y dijo, todos tienen necesidad, son ovejas que no tienen un pastor. El pastor se encarga de llevar sus ovejas a pastos suaves y delicados, y aguas tranquilas, frescas y suculentas. Él quiere ser el pastor de toda la humanidad, pero no es de todos. ¿Por qué? Porque están envueltos en el mundo y su sistema. Sin embargo, si yo le preguntase a todo el mundo con una bocina muy grandota, ¿ustedes creen que hay un Dios? El gran porcentaje va a decir que sí. Pero si continúo haciendo preguntas y les digo, ¿pero conocen a Dios o le creen a Dios? Seguramente pocos van a contestar. Pero esto es porque así es el hombre. Sin embargo, Dios está llamando para que tú que comprendes esto, vayas y prediques y hagas esa empatía, más que una empatía. Más que estar en el mismo nivel o posición, que sientas el sufrimiento, el padecimiento. Te doy otro ejemplo muy sencillo. Tu vecino, el que vive a un lado de tu casa, ese que grita mucho, ese que a veces golpea a su esposa, o el otro de la otra cuadra, el que se droga, el que inclusive lo han visto vendiendo drogas, o que tiene un arma, o tu vecina, esa vecina que ves que solamente sale de noche y regresa en la mañana y no sale como la samaritana en todo el día, hasta la noche o cuando no hay tanta gente, o ese que está enfermo y clama todos los días. Ese es la oveja que necesita del Señor Jesús. Y el Señor Jesús nos da unas formas bien hermosas. Si mis ovejas escuchan mi voz. Pero se necesita de alguien que vaya a predicar el evangelio, que sienta esa compasión, que sienta ese sufrimiento. Es por eso que en esta noche se te invita para que tú seas más sensible, seas más perceptible, tengas una mayor conciencia de lo que está padeciendo. Aun cuando se van en su carro último modelo, con su radio a todo volumen, van y disfrutan. Tienen necesidad, porque si no tienen a Cristo, andan como ovejas sin pastor. Entonces no tienen mucho cuidado. Ellos creen que andan bien, pero no están siendo cuidados. Es difícil, es complejo que las personas entiendan esto. Y menos si tú y yo no vamos y predicamos. Debemos de ir, debemos de tener ese cumplimiento que Dios nos ordena de ir y predicar el evangelio a todas las naciones, a todas las criaturas, aún hasta las plantitas y los animalitos. Y tengo experiencias en eso y les puedo comentar algunas. Tenga usted una planta ahí y háblele de Cristo y verá lo que va a suceder.
Ellas saben que hay un creador. Tiene usted una vaquita, dígale que Dios la puso en sus manos, pero dele de comer. Y le va a dar la leche más rica y más deliciosa que jamás usted haya probado. Usted tiene que hablarle a todas las personas, dice, a toda la creación, a todos los seres vivos. Háblele al taxista, háblele a su maestro, a su compañero en la oficina. A veces nos da pena y entonces nos perdemos de lo que Pablo nos dice. Dios nos dice a través de Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, primeramente al judío y después al griego. Dice, porque en el evangelio, en esto que estamos hablando, la justicia de Dios es por medio de fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Crea esto. Crea lo que Dios le está diciendo y salga y predique el evangelio. Enarbole la palabra, que todo mundo sepa que usted está constituido del Espíritu, de la palabra y de la vida de Cristo. Que sea un aroma agradable para todos aquellos que lo vean, que lo escuchen. No importa que digan que están locos, porque ciertamente la misma Escritura dice que nosotros estamos locos. Pero mire, por ejemplo, en 2 de Corintios 2, a partir del versículo 14, dice Pablo que nosotros somos grato olor de vida para los que se salvan, y para los que se pierden, de muerte. ¿Por qué? Porque ya ellos probablemente, de acuerdo a la Escritura, nunca van a abrir su corazón. Pero usted y yo tenemos la obligación de predicar con su testimonio, tan sencillamente que les diga: mira, yo era esto antes, ahora Dios, creí en el Señor Jesús, creí a su palabra, vine a ser parte de sus ovejas y ahora estoy en paz, ahora estoy en la tierra prometida, ahora estoy tranquilo, ahora mi vida ha cambiado y sé que voy a ir a la Nueva Jerusalén con Él cuando Él lo determine. Fíjese qué sencillo. No necesita ser un orador con mucha elocuencia. Necesita estar constituido y tener el valor que el Señor dice allá en Timoteo. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. No, Él nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, para que pueda ir a predicar el evangelio. Entonces el Señor dice aquí: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban afligidas. En el griego, quiero hacer una pequeña, pues aquí resaltar. En el griego, afligido se refiere al desollamiento y dolor sufrido por las ovejas a manos de un pastor cruel. La palabra dispersas se refiere a que las ovejas habían sido abandonadas por un pastor maligno y estaban afligidas, sin hogar, indefensas, vagando de un lugar a otro. Aquí la palabra del Señor Jesús describe la situación en la cual los israelitas miserables sufrían aflicción y angustia a manos de los principales sacerdotes y escribas, los pastores malignos. Y mire, hoy es lo mismo, pero en otro nivel. ¿Por qué? Porque hoy las personas medran con la palabra. Yo no critico que tengan una iglesia muy grande, como un pastor puede tener 1000 ovejas, pero si no tiene el terreno, no las va a poder alimentar. Si no tiene la suficiente agua, no les va a poder dar el agua. En esto nosotros tenemos que ser muy conscientes y tener el suficiente alimento y suministro de vida, que es la palabra y del Espíritu, a nuestras ovejas. Es por eso que se hace esta observación en cuanto a la aflicción. Aparentemente estamos en una congregación donde vamos y alabamos al Señor Jesús, y qué bueno, porque nos gozamos. Pero debemos de tener cuidado en cuanto a la suministración del rico alimento de la palabra de Dios.
Regresamos en un momento. Acompáñenos a una alabanza. Esto también es alimento para nuestro espíritu, la alabanza. Así que ofrezcamos siempre, por medio de él, sacrificio de alabanza, fruto del labio que confiese el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Regresamos en un segundo. Que te llevó a morir por mí, quien tu enemigo fui. Tomaste en la cruz mi lugar, maldito, maldito llegaste a ser. ¿Por qué morir por mí? Yo tu enemigo fui. Maldito tú llegaste a ser. Qué gran misterio es que muera Dios por mí quien su enemigo fui. Nunca pensé que eras un ser lleno de amor, bondad y compasión. Como Señor, ¿por qué me amaste tú? Te odiaba, me amaste, te amo, Jesús. ¿Por qué morir por mí? Yo tu enemigo fui. Maldito tú llegaste a ser. Qué gran misterio es que muera Dios por mí quien su enemigo fui. Por largo tiempo amaste tú, perseverante y fuerte tal amor. Yo te maldije y escarnecí, paciente orabas por mí. ¿Por qué morir por mí? Yo tu enemigo fui. Maldito tú llegaste a ser. Qué gran misterio es que muera Dios por mí quien su enemigo fui. Un hombre de pecado fui, pecaminoso, sucio mi vivir, mi corazón rebelde a ti. Tocaste mi alma con tu compasión. Tu amor me conquistó, vencido estoy. Viniste a mí con tu amor. Nada antes me cambió, pero tu amor venció. Tu amor, Señor, me conquistó. Volví mi corazón. Gracias por continuar con nosotros. ¿Verdad que sí es muy interesante este tema que estamos viendo? Aquí es donde estamos viendo
el agrandamiento del ministerio del Señor Jesús. Y nos habla de dos figuras muy preciosas para que se lleve a cabo este agrandamiento, acerca de la necesidad de apacentar y de cosechar. En estos primeros dos versículos, o sea, el 9:35 y 36, Jesús nos dice a ti y a mí que existe la necesidad de apacentar por todas las características, las situaciones, las condiciones en que está viviendo la gente. Todo mundo tiene, nosotros mismos tenemos necesidad de Jesús, más aquellos que no le conocen. Usted párese y predique el evangelio y verá las cosas que suceden. Pero crea la palabra para que la palabra pueda ser expresada con poder, porque si titubea, el Señor te quiere bien definido, porque lo que vas a expresar es el poder de Dios que está en tu interior. Hay que dejarlo fluir, hay que expresarlo, no pasa nada. ¿O pasa todo? Pasa todo porque el que ya estaba predestinado es tomado para vida, pero aquel que no es, lo sentimos, pero él pasa a otro lado. Nosotros predicamos el evangelio desde el principio básico de la vida. Ciertamente la paga del pecado es muerte, pero para eso vino el Señor Jesús, para darnos vida. Y son temas que estaremos viendo más adelante. Sin embargo, ahora pasamos a la culminación de este pasaje, donde ahora nos habla de la mies. La mies viene siendo el terreno sembrado que se necesita cosechar. Es decir, usted tiene que sembrar, como dice Timoteo, porque el labrador siembra y espera el tiempo para cosechar el fruto. Es una labor muy ardua, pero debe ser constante y usted no la puede producir, ni yo. Quien la produce es Dios. Si usted se reviste con la palabra de Dios, si usted se llena en su interior con la palabra de Dios, entonces el Espíritu de Dios provoca tanto el querer como el hacer. Y no es sencillo, pero no es imposible. Dice en la Escritura, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Solamente Dios. Pero gracias a Dios porque lo contenemos, lo tenemos y podemos ir a Él. Podemos ir a la fuente que es la palabra, la Biblia, donde Dios nos habla y nos dice qué hacer. Bien, en el versículo número 37, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y este es otro cuadro muy precioso. Fíjese que para poder sembrar se necesita preparar la tierra. Una vez que usted prepara la tierra y esparce la semilla, hay otros factores. El agua, principalmente. Y luego quitarle todas las hierbas, escardar, como se le dice en ese tecnicismo. Labrar la tierra, rajar bordos, cultivar y cuidar de la planta para que crezca y pueda dar un fruto. Y este es un principio de vida tremendo. Porque cuando usted predica el evangelio y alguna persona acepta a Jesucristo, usted tiene un fruto. Pero cuando este fruto predica a otra persona, que si usted, como dice la Escritura, se la predica y enseña a hombres fieles que puedan hacer lo mismo, fíjese lo que sucede. Ahora él se lo predica a otro y él es otro fruto, pero usted ya se está multiplicando y es donde viene la bendición de Dios. Porque en la ley de la primera mención dice fructificar. Los bendijo Dios y les dijo, en Génesis, los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos. Pero no es de la noche a la mañana. Es una labor constante. Pero ¿cómo poder realizarla? Solamente teniendo esa compasión y ese amor ahora por las ovejas.
ahora en este caso por aquella semilla que se ha sembrado en buena tierra. Dice la escritura que la buena tierra es aquel hombre que escucha y obedece a la palabra. Cuando usted tenga un discípulo así, no lo suelte. Trabaje en él. Como dijo Pablo en Gálatas 4:19, hijos míos, por quien vuelvo a sentir dolores de parto, hasta que no sea formada en ustedes la imagen de nuestro Señor Jesucristo, aquel que levanta la vista y ve a las gentes, a las multitudes y tiene compasión. No es sencillo labrar la tierra, poner la semilla, si tienes riego, regar, esperar el tiempo, y viene lo más difícil, la cosecha. ¿Cómo la quieres aplicar lo de la cosecha? Hazlo como tú quieras. Hazlo como tú quieras, como te lo ponga el Señor en tu corazón. Bautízalos, mételos, enséñales la vida del cuerpo. Que el cuerpo nos restringe, el cuerpo nos limita, pero el cuerpo nos cubre. Y el cuerpo depende de la cabeza. Mirad cuán bello y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende de la cabeza, el Espíritu de Dios, el óleo, el aceite, descendiendo de la cabeza que es Cristo y dándole a su cuerpo, a ti y a mí. Y esto es maravilloso porque empiezas a experimentar el poder de Dios dentro del cuerpo. ¿Quién puede ser más poderoso que Dios? Nadie. Él es el todopoderoso. El asunto aquí es que somos tú y yo los que no lo entendemos. Si estuviéramos en la unidad del Espíritu Santo, guardando en el vínculo de la paz y estando armonizados, no habría quien nos detuviera. Pero bien, aquí nos está hablando de la mies. Dice que los obreros son pocos. O sea, hay muchos que aplican, le doy un ejemplo, para una solicitud en un empleo, pero a pocos aceptan, depende de las necesidades. Pero miren lo que son las cosas en el reino de los cielos, en el evangelio del reino. Usted no necesita hacer solicitudes. Usted solamente debe de tener un corazón dispuesto y decirle, heme aquí, Señor. Soy tu esclavo, Señor. Dime qué es lo que tengo que hacer. Y no necesita esperar tiempo para que le llamen. Si eso está sucediendo es porque ya el Señor ya lo llamó, ya lo tiene. No lo dude. En cualquier empresa o en cualquier lugar, usted tiene que hacer solicitud, una entre miles, para ver si le dan un puesto. Aquí no. Si usted siente ese llamado, recuerde que es irrevocable. El Señor está diciendo, ven para que hagamos la cosecha, para traer a la gente a la vida del cuerpo, al hombre nuevo. Bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu y enséñales todas las cosas que yo te he dado a ti para que las guardes, para que las tengas. Y esto está en la Escritura, y el Espíritu de Dios que nos unge es el que nos dice qué es lo que se necesita. En las cosas de Dios no hay nada suelto, todo es en perfección. Y el versículo 38, continuando acerca de cosechar con respecto a las mies, al campo, dice, rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Veamos qué nos dice en los comentarios de nuestro Nuevo Testamento. Dice, en rogad, primero Dios en su economía tiene un plan que cumplir. Luego es necesario que su pueblo le ruegue, le pida al respecto. Al contestar la oración de ellos, Él cumplirá lo que han pedido con respecto a su plan. En la economía de Dios, Él lo que quiere es dar. Es su beneplácito dar
y dar más y más para todo aquel que quiera recibir. Por eso el Señor aquí nos dice, rogad, porque Él es lo que quiere, Él es lo que está buscando, al Señor de las mies. Usted sabe que el rey del reino celestial se consideraba no solo el pastor de las ovejas, sino también el Señor de las mies. Su reino se establece con cosas de vida que pueden crecer y multiplicarse. Él es el Señor, el dueño de la cosecha. Esto es vida, no hay duda. Este no es una organización. Esto que nos menciona el Señor de sus mies no es una organización. Es un organismo vivo que produce vida, así como usted y como yo. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y después tenemos un fin. Algunos toman el camino correcto, aleluya, gloria a Dios, y si no lo ha hecho, tómelo para estar eternamente con el Señor, o si no es el lado opuesto. Pero es muy claro, esto es de vida. Considero que debemos de tener más ejemplos acerca de lo que es dar la vida de Dios. Por razones de tiempo no lo podremos hacer, pero en la próxima, los invitamos que en la próxima veamos ejemplos de cómo el Señor da vida a los demás. En Él está la vida. Todas las cosas fueron creadas por Él. Así es, así de sencillo. Entonces, si en esta noche la palabra de Dios, que es su espíritu, le ha tocado, yo le invito a que se deje llevar por esto, ya que esta fue una invitación, una exhortación para que prediquemos el evangelio del reino, para que todos los corazones se abran y el Señor Jesús pueda establecer su reino en el corazón de los hombres, para que esa obra redentora que Él hizo en la cruz, despojándose de su poder y de su gloria, dejando su posición como Dios y no estimándola como cosa que aferrarse, vino y tomó el lugar tuyo y mío. Yo soy de esas ovejas que Él tuvo compasión. Él me vio y Él me dijo, ven aquí, y yo acudí. Y ahora yo les puedo decir, esto es una realidad, porque Él cambió mi muerte en vida. Y yo sé que todos mis dolores, todas mis aflicciones, todas mis enfermedades, Él las tiene ahí en su cuerpo, en esa obra maravillosa. Y también las tuyas y las de todo el mundo. Solamente si es que esta palabra te ha convencido, yo te invito a que hagas una oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque tu palabra es vida. Gracias porque tu palabra es tu espíritu y me ha convencido. Hoy, Señor, me reconozco como pecador. Gracias porque tú ya me perdonaste hace 2000 años. Te pido perdón. Acepto tu perdón y ahora abro mi corazón y te invito a que entres y pongas tu reino en mí, Señor. Ahora me declaro como tu esclavo y Padre, ponme donde me puedan nutrir, Señor, donde me puedan dar pastos y aguas frescas. Gracias, Señor, por tomarme en cuenta en Cristo Jesús. Amén y amén. Agradecemos mucho por habernos acompañado. Los esperamos la próxima semana a esta misma hora, aquí en su programa El Maná, a través de Tu Voz Televisión por internet, desde aquí de Monterrey para todo el mundo. Ya para irnos, enviamos saludos a los hermanos de Ecuador y de Colombia. Algo muy importante que quiero decirles en esta noche. Nos pueden buscar en Face. Usted va a poner El Maná en Tu Voz Televisión y ahí va a encontrar todos los programas que se han transmitido. Muchas gracias por preferirnos.
Les enviamos bendiciones y los esperamos la próxima semana. Hasta luego. Por mí.